Todos conocemos esos momentos en los que las obligaciones familiares chocan ferozmente con los límites personales. Para la mayoría de las personas, la familia es una red de seguridad, un cálido abrazo al que siempre puedes recurrir cuando el mundo se vuelve frío. Pero para algunos de nosotros, la familia es la misma tormenta de la que pasamos toda nuestra vida tratando de escapar. Para mí, un hombre de 41 años que ha pasado más de 2 décadas construyendo meticulosamente una vida pacífica e independiente, una tragedia inesperada trajo a mi padre distanciado de vuelta a mi puerta. Llegó no con disculpas por el pasado, sino pidiendo un favor enorme que alteraría mi vida. Mi padre, de 70 años, acababa de perder a su novia de toda la vida y tras su fallecimiento se enfrentó de repente a la amenaza inminente de desalojo de su casa. Parecía para un observador externo una situación desesperada que requería apoyo familiar inmediato e incondicional. Pero la realidad de nuestra historia compartida hizo que la idea de abrirle mi puerta no solo fuera difícil, sino psicológicamente imposible. Para entender por qué un hijo rechazaría a su anciano y afligido padre, hay que entender el aterrador campo de batalla que fue mi infancia. Este no era simplemente el caso de un hijo adulto siendo egoísta o negándose a ayudar a un padre amoroso en sus años de ocaso. Esto era una cuestión de supervivencia básica. Los recuerdos de una crianza abusiva y de una grave privación económica todavía me persiguen hoy proyectando largas sombras sobre mi vida adulta. Cuando era niño, nuestra casa no era un hogar, era un campo de minas. Mi padre era un hombre gobernado por una rabia impredecible y una profunda falta de responsabilidad. Recuerdo la tensión palpable en el aire cada noche cuando su camioneta entraba en el camino de entrada. Mis hermanos menores y yo nos dispersábamos haciéndonos lo más pequeños e invisibles posible. El pesado golpe de sus botas en el suelo de madera era la banda sonora de nuestra ansiedad. Un juguete mal puesto, una cena demasiado fría o simplemente un mal día en su trabajo podían desencadenar un estallido explosivo. Se golpeaban las paredes, se destrozaban los platos y las palabras se esgrimían como armas diseñadas para degradar y quebrantar el espíritu de sus propios hijos. Más allá del abuso emocional y psicológico, existía el peso constante y aplastante de la inseguridad económica. Mientras que mi padre siempre parecía tener dinero para sus propios vicios, noches en el bar local, pasatiempos costosos que abandonaba un mes después y un sinfín de paquetes de cigarrillos, las necesidades fundamentales de nuestra familia eran ignoradas rutinariamente. Recuerdo vívidamente la vergüenza de ir a la escuela con zapatos con agujeros en las suelas, de fingir que no tenía hambre cuando me rugía el estómago porque el refrigerador estaba vacío otra vez. Recuerdo el miedo paralizante de volver a casa de la escuela y encontrar la electricidad cortada haciendo mis deberes a la luz tenue y parpadeante de una vela robada. Los avisos de desalojo pegados en nuestras puertas de entrada eran un tema recurrente en mi juventud. Cada vez que nos veíamos obligados a empacar nuestras escasas pertenencias en bolsas de basura a altas horas de la noche para evitar a un propietario, me arrebataban un pedazo de mi infancia. Para cuando cumplí 18 años, no tenía nada. Sin fondo universitario, sin apoyo emocional y ciertamente sin red de seguridad. Lo que sí tenía era un deseo desesperado y ardiente de escapar. Trabajé en 3 agotadores empleos de salario mínimo, ahorrando cada centavo que podía ocultarle hasta que finalmente tuve suficiente para el depósito de un diminuto y ruinoso apartamento estudio. El día que salí de su casa, no miré atrás. Me tomó años de terapia intensiva, innumerables noches de insomnio y una cantidad insoportable de trabajo duro desempacar el trauma que me había inculcado. Tuve que enseñarme a mí mismo
cómo interactuar con las personas sin encogerme, cómo confiar en que una voz levantada no significaba que se avecinaba un golpe físico y cómo creer que era digno de estabilidad y paz. Avancemos 23 años. Ahora tengo 41 años. Soy dueño de una casa modesta de unos 83 metros cuadrados. Para cualquier otra persona podría parecer solo una casa pequeña, pero para mí es una fortaleza. Tiene una puerta principal de color amarillo brillante, una sala de estar tranquila, llena de libros y un jardín que cuido todos los fines de semana. Cada artículo en esta casa, desde el sofá hasta las tazas de café, fue comprado con mi propio dinero ganado con esfuerzo. Es una manifestación física de mi curación, un santuario donde el aire es ligero y seguro. Luego llegó la lluviosa tarde de martes de finales de octubre que amenazó con derribarlo todo. El timbre sonó a las 8 de la noche. No esperaba a nadie. Cuando miré por la mirilla, el corazón se me cayó al estómago. De pie en mi porche, empapado por la lluvia, estaba mi padre. No lo había visto en casi una década. Los años no habían sido amables con él. Se veía frágil, su cabello se había reducido a mechones grises, sus hombros estaban caídos, pero a pesar de su disminuida estatura física, el aura de control opresivo que conllevaba desencadenó instantáneamente una reacción visceral en mi cuerpo. Mi pecho se apretó, mis palmas comenzaron a sudar y por un segundo aterrador volví a ser un niño indefenso de 10 años. Abrí la puerta solo una rendija. No me preguntó cómo estaba, no dijo que me extrañaba, en cambio se lanzó directamente a su crisis. Su pareja durante 15 años, Brenda, había muerto repentinamente de un derrame cerebral masivo una semana antes. Mi padre, que había vivido en su casa sin pagar alquiler durante más de una década, sin contribuir a la hipoteca o poner su nombre en el contrato de arrendamiento, ahora se enfrentaba a las consecuencias de toda una vida sin planificación. Los hijos adultos de Brenda, que heredaron legítimamente la propiedad, le habían entregado de inmediato un aviso de desalojo de 30 días. No tenía ahorros, ni fondo de jubilación, ni a dónde ir. «Me mudo contigo», afirmó. No fue una petición. Era una expectativa expresada con el mismo tono exigente y con derecho que recordaba de mi infancia. Esperaba eludir décadas de distanciamiento y abuso entrando directamente en mi refugio seguro, como si se le debiera la habitación de invitados simplemente por virtud de la biología. El impacto emocional fue profundo, dividido entre un sentido del deber profundamente arraigado y el pesado peso del pasado. Sentí un pánico paralizante. Durante unos días angustiosos después de que apareció, no le di una respuesta firme. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y le pagué un motel barato por 3 noches solo para sacarlo de mi porche. Durante esos 3 días experimenté el tira y afloja interno más intenso de mi vida. La culpa que sentí era asfixiante, totalmente natural y provenía de expectativas sociales profundamente arraigadas que dictan que siempre debemos cuidar de nuestros mayores sin importar qué. La sociedad ama la narrativa del padre pródigo que regresa del perdón curando todas las heridas. «Pero es tu papá», decían amigos que no conocían la magnitud de mi pasado. «Solo tienes un padre, no puedes dejarlo en la calle». La presión para conformarse al papel del hijo obediente era inmensa. Sin embargo, esta culpa entraba en fuerte conflicto con mi necesidad fundamental de estabilidad psicológica. Programé una sesión de emergencia con mi terapeuta, la doctora Evans, quien me ha guiado a través de mi trauma durante los últimos 5 años. Mientras estaba sentado en su sofá, temblando y llorando, me recordó una verdad crucial. Enfatizó que, para los hijos adultos con pasados traumáticos como el mío, mantener límites estrictos no es un acto de crueldad, es un mecanismo de supervivencia necesario. Tu proceso de curación
comenzó reaprendiendo un sentido de seguridad, me dijo la doctora Evans. Traer a tu abusador al mismo santuario que construiste para protegerte de él es una violación de tus propios límites. No eres responsable de las consecuencias de su irresponsabilidad económica. Estás protegiendo al niño interior que no tuvo a nadie que lo protegiera. Sus palabras cristalizaron mi determinación. Si la presencia física de un padre amenaza la paz ganada, con tanto esfuerzo me di cuenta de que tengo todo el derecho de priorizar mi propio bienestar mental y emocional sobre la repentina crisis autoinfligida de mis padres. Para mi papá, el impacto del rechazo puede sentirse muy real y profundamente injusto. Los padres distanciados a menudo están cegados por una completa falta de autoconciencia con respecto al peaje verdadero y duradero de sus comportamientos abusivos pasados. En su mente el pasado era el pasado y yo guardaba rencor. En mi realidad, el pasado era un plano que mostraba exactamente lo que sucedería si lo dejaba entrar de nuevo. Sabía que no podía dejarlo en la calle, pero también sabía que no podía dejarlo cruzar mi umbral. Entonces di el paso más práctico y emocionalmente distante que pude. Pasé horas investigando recursos locales. Compilé una gruesa carpeta manila llena de información, solicitudes de vivienda para personas de bajos ingresos de la sección 8 folletos de comunidades subsidiadas para personas mayores, números de contacto de trabajadores sociales estatales que ayudan a adultos vulnerables y ubicaciones de despensas de alimentos locales. Arreglé encontrarme con él en un lugar neutral, un restaurante local muy concurrido y bien iluminado. Cuando se sentó frente a mí bebiendo su café negro, me miró expectante esperando las llaves de mi casa. En su lugar, deslicé el sobre de manila por la mesa de formica. ¿Qué es esto?, preguntó frunciendo el ceño. Estos son recursos para ayudarte a encontrar un lugar para vivir. Mantuve mi voz firme, aunque me temblaban las manos debajo de la mesa. No te puedes mudar conmigo, papá, ni ahora ni nunca. Te ayudaré a llenar estas solicitudes si quieres, pero no te quedarás en mi casa. La máscara se resbaló de inmediato. El viudo frágil y afligido se desvaneció reemplazado por el hombre enojado y volátil al que crecí temiendo. Su rostro adquirió un tono de rojo alarmante. Después de todo lo que hice por ti, sisió inclinándose sobre la mesa. Estás tirando a tu propio padre a los lobos. Eres un hijo egoísta y malagradecido. La ironía de sus palabras, después de todo lo que hice por ti, pesaba en el aire entre nosotros. Sí, después de todo lo que me hizo, esta fue la consecuencia. No, respondí con calma, finalmente encontrando la fuerza que había construido durante 20 años. No te estoy tirando a los lobos, solo me estoy asegurando de que el lobo no entre a mi casa. Pagué los cafés, me levanté y salí del restaurante. Mi corazón latía con fuerza, pero cuando salí al aire fresco del otoño, una profunda sensación de alivio me invadió. Había mantenido mi puerta cerrada, me había protegido a mí mismo. Necesitando una salida para el complejo cóctel de adrenalina, culpa y reivindicación, recurrí a Internet. Publiqué toda mi historia de forma anónima en un popular foro de Reddit dedicado a temas familiares, preguntando al vacío. ¿Me equivoco al negarme a dejar que mi papá se mude conmigo? La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Miles de personas leyeron mi historia y la reacción fue de apoyo casi unánime. Leer los comentarios se convirtió en una forma de terapia secundaria para mí. Los extraños validaron mi dolor en formas que no sabía que necesitaba. Muchos usuarios intervinieron para ofrecer consejos legales prácticos con respecto a la situación de vivienda de mi papá, confirmando que los hijos de Brenda tenían el derecho legal de desalojarse a un inquilino que no estaba en el contrato de arrendamiento y asegurándome que los servicios de protección de adultos del Estado
podrían hacerse cargo de su caso si realmente no tuviera a dónde ir. Pero los comentarios más impactantes fueron los que diseccionaron la obligación moral de la familia. Algunos usuarios recordaron poderosamente a todos que la irresponsabilidad económica de mi padre durante sus 40 años de trabajo no es una carga que yo, como la próxima generación, debería tener que soportar. La falta de planificación por su parte no constituye una emergencia por la tuya, decía uno de los principales comentarios. Otro usuario que había sobrevivido a una educación similar escribió: el abuso rompe el contrato social de la familia. Cuando un padre abusa de su hijo, pierde el derecho de exigir cuidado de ancianos en el futuro. No le debes nada. Es una intersección increíblemente compleja de dolor, distanciamiento y la pesada y persistente sombra del trauma infantil. Visto desde afuera, algunos podrían argumentar que un viudo de 70 años, frágil y afligido por la pérdida de su pareja, merece al menos un refugio seguro temporal. Podrían decir que el perdón es el camino más elevado. Pero aquellos de nosotros que hemos vivido el terror del abuso doméstico, creemos firmemente que un historial de violencia y negligencia anula permanentemente el derecho a exigir favores tan masivos y destructores de límites. El choque entre los lazos de sangre y el instinto humano fundamental de autoconservación nunca es fácil de navegar. Todos los días todavía siento punzadas de culpa cuando pienso en él navegando solo por el complejo sistema de servicios sociales. Pero esa culpa es un pequeño precio a pagar por el tranquilo santuario de mi sala de estar, por la seguridad de mi propia mente. Al mantener este límite firme, estoy honrando mi propio viaje de curación. Finalmente, le estoy permitiendo a mi padre enfrentar las consecuencias naturales de toda una vida de irresponsabilidad financiera y negligencia emocional. ¿Crees que estaba justificado en mantener mis puertas cerradas o la repentina tragedia de mi papá justificaba una reconciliación temporal, cuando los fantasmas de nuestro pasado llaman a la puerta exigiendo entrar a nuestro presente? ¿Qué es lo correcto? Y si estuvieras en mi lugar, mirando al hombre que te rompió, ¿cómo manejarías una inesperada súplica de salvación? Comparte tus pensamientos a continuación.